Muy buenas tardes a todos los radioescuchas, Celeste querida, Jorge, maestro Jorge. Pues es algo bien interesante de comentar. Yo solo soy mamá de atletas. Realmente la experiencia la tiene el maestro Jorge León Laurel, a quien él es el presidente de la Asociación Capitalina de Taekwondo y quien ha sido, como yo le dije, en mis palabras nadie lo dijo, yo lo dije, un golpe de estado. ¿Por qué? Porque faltan 2 semanas para que sean las nacionales del taekwondo y que todos los estados pues presentan a sus mejores atletas y por lo tanto pues ellos están en esta justa, una gran competencia y tienen que representar a nuestro gran país en esta competencia, pues no solamente en los mundiales o en el Panamericano o en las Olimpiadas. Para mí realmente me gustaría escuchar al maestro Jorge León Laurel de qué es lo que sucedió, por qué tanto ataque, porque no solamente fue en la Ciudad de México, hay otros 4 o 5 estados, entre ellos Quintana Roo, en los que ha sido para la federación más que un botín. No solamente el quitarles la presidencia, sino en cómo van a quedar los atletas, pero algo más importante, ¿qué representa el taekwondo en nuestro país, en el medallero olímpico? ¿Qué representa para todos los mexicanos que además no lo conocemos? Y a mí sí me gustaría que alguien con toda la pasión nos pudiera decir qué es ese deporte del taekwondo. Bueno, pues muy amables, gracias por la invitación. Maestro. El taekwondo se ha convertido hoy en día en el segundo deporte más importante de este país. Hablamos de masividad después del fútbol, pero si hablásemos de resultados, es el primero, porque es el deporte que desde que inició en las Olimpiadas es el único deporte que ha dado medallas a México. Gracias a ese trabajo que hemos hecho durante 50 años que tiene el taekwondo en este país, se ha convertido en eso. Hace unos meses estuvo con nosotros de visita la que era presidenta de la República de Corea del Sur y nos comentaba que alrededor de 2 millones de practicantes le reportan de practicantes de México, casi comparado con Corea, que es la cuna del taekwondo. Esto es muy importante. Imagínate, maestro Jorge Santa Cruz, amigos, aquí el deporte más conocido, que vemos más en los espacios de televisión, muy publicitado, ¿no?, es el fútbol. Imagínense un deporte que no es tan publicitado como el taekwondo y que sin embargo es el segundo en el interés de los mexicanos, ¿no? Y sobre todo en el número de practicantes, pero también en el resultado para México. Sí, porque sin duda el taekwondo, no tengo las cifras, Celeste, pero el taekwondo seguro es el deporte que más medallas olímpicas le ha retribuido a México en este sentido. Tenemos excelentes taekwondoines. Lo que me entristece, Celeste, es que siendo el deporte una vía de formación en los valores, de formación de muy buenos ciudadanos y de un deporte como el taekwondo que ha redituado tanto, el cáncer de la corrupción lo esté corroyendo. Eso es lo que a mí me lastima. Maestro querido, para iniciar y después preguntarle sobre esta circunstancia que se vive por intereses, ¿cuál es la disciplina y cuál es la necesidad de un deportista de altísimo nivel de competición, como lo han demostrado los deportistas mexicanos de taekwondo? ¿Qué es lo que se requiere en todas las necesidades que deben de cubrir, tanto en la disciplina, tanto en el entrenamiento, en la alimentación, pero también en la circunstancia en que deben de prepararse para un viaje, el estar concentrados básicamente en lo que va a ser su desempeño deportivo? Bueno, yo creo que primero entra uno al mundo del taekwondo como una curiosidad, gracias al gran apoyo de las familias, de los papás que ven en ello el contribuir a la ayuda, a que ayudemos al desarrollo integral de los niños. Cuando llegamos a eso, después empiezan a practicar, primero por curiosidad, se va convirtiendo en una, llamémosle, adicción. Llega un momento en que el taekwondo les da casi todo. Hace mejores individuos, hace mejores estudiantes, más disciplinados, mejores estudiantes, porque en el deporte, en este país, no hay
una cultura, no hay una disciplina, y nosotros es lo que transmitimos, disciplina formativa que ayuda a que los niños tengan valores, que tengan organización en sus cosas desde la familia, en la escuela, y por supuesto a la hora de la práctica todos estos alumnos se convierten en deportistas de alto rendimiento, en un proceso que iniciamos desde las escuelas. Los padres nos hacen el favor de confiar a sus hijos, los vamos entrenando hasta que llegan al alto rendimiento. Exactamente. En esta circunstancia y por ejemplo, desde el ámbito de los padres de familia, Ceci querida, los requerimientos, por ejemplo, para que los jóvenes se concentren, ¿qué tan importante es este enfoque, esta tranquilidad, digamos, en el entorno exterior, para que estén realmente con la disciplina y poder cumplir realmente a cabalidad con las ansias deportivas que tienen ellos, y para poder traducir con estos grandes maestros como el aquí presente, el maestro Jorge León, a quien tanto agradecemos y reitero el agradecimiento porque esté aquí para desempeñarse? Pues es algo bien interesante. Los padres de las personas que nos gusta el deporte, primero es porque existen muchos vicios, muchos problemas en nuestra sociedad actual. El deporte es justamente la solución a todo esto. Quien tiene una persona deportista en su casa se van a dar cuenta que hay disciplina, que hay control, que hay respeto, que hay constancia y muchísimas otras virtudes que se han ido perdiendo. En algún momento lo hemos platicado, hasta la propia deshumanización, porque dejamos de respetar a nuestros mayores, a nuestra familia, a nuestros ancianos, etcétera, etcétera. Una persona que es deportista generalmente desarrolla muchos valores. Entonces, el taekwondo, además que yo quiero comentar que mi hijo en algún momento tuvo un problema de Asperger que yo no descubrí, y el taekwondo lo rehabilitó. Es algo que yo le tengo mucha gratitud a ese deporte, porque mi hijo siempre ha sido un buen hijo y sin embargo tenía este detalle de estar atrasado en la escuela, de no tener coordinación motriz, y después de 3 años de psicomotricidad y 6 años de taekwondo, hoy mi hijo mayor, está casi sano. Entonces yo sí tengo mucho que recomendar al taekwondo. Yo sí soy una mamá muy comprometida y yo creo que toda la labor que hacen los profesores como el maestro Jorge León Laurel, que hoy se ve atacada por intereses mezquinos, por gente que quiere dinero, cuando hay mucho más atrás de lo que es el taekwondo. Yo platico mi experiencia como mamá, como ser humano, que además sí me gusta el deporte y que además yo quiero hijos sanos. Y si tengo la posibilidad de pues para mí es muy importante. Queridos amigos, vamos a ir a un corte, no tardamos, y por supuesto que la parte humana, el desarrollo personal es fundamental. No pueden estar por encima de estos intereses, las ambiciones económicas o de cualquier índole. Eso cuánto nos pesa a los mexicanos, ¿verdad? Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Y es que es muy importante, queridos amigos, que nos demos cuenta cuál es el valor de este deporte. Lo que nos dice el maestro, no es porque el número, puede haber algún deporte que la practiquen muy poquito número de personas, todos son buenos porque todos detonan un interés en nosotros y un desarrollo físico, emocional, etcétera. Pero en este caso, el planteamiento que hace el maestro en la importancia del taekwondo, el beneficio que ha traído a México como país, más allá de quienes reciben las medallas, el orgullo de México en este sentido, ¿no? Y por otra parte, el ver a una mujer como Ceci Tapia, una mujer íntegra, trabajadora, que tiene y que ha tenido y que ha constatado y palpado el beneficio del deporte, y en este caso el taekwondo, que conoce los entretelones de que hay detrás de las competencias y todo este tipo de cosas en este deporte, ¿no? Y puede ser este deporte y pueden ser otros,
hay que estar alerta y no podemos permitir que ningún tipo de circunstancias caigan en circunstancias más allá de lo que debe de ser el beneficio que trae el deporte, ¿no? ¿No crees, Ceci Chula? ¿Y qué te parece si ahorita que regresemos del corte nos pueden compartir, maestro, esto que está entorpeciendo? ¿Y saben por qué yo le pedí de favor a Ceci que nos contactara con el maestro? Porque yo quiero muchísimo, conozco y hacemos Ojana, hacemos familia con Ceci, o sea, nos queremos mucho. Y entonces yo vi, de alguna manera, aunque ella ha tratado de que sus hijos no se den tanto cuenta a fondo de lo que está sucediendo, y sin embargo hay incertidumbres. Vi a otras madres que están totalmente impactadas, algunos chamacos que se han dado cuenta y que están con una incertidumbre que digo, ¿qué caso tiene esto, no? Entonces, en todos los aspectos debemos de estar alerta y como ciudadanos hacernos sentir y no permitir una circunstancia que no sea justa. No sé ustedes qué piensen. Ahorita ojalá nos apoyen participándonos en su punto de vista. Gracias, Vampiro Perver. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera. Maestro Jorge Santa Cruz, director académico, ¿qué nos compartes, nos comentas sobre esta importancia y sobre todo la traducción que tiene que ver y la importancia de hacer deporte y qué más con un deporte que ha demostrado a lo largo de los años esta satisfacción, que luego dicen que competir es lo importante? Claro, no siempre ganar, claro. Pero si además de que se compite, se comparte, es saludable, se tienen valores y además se tienen medallas que dan una visión y ponen a México en un lugar que más que se merece. O sea, necesitamos mayor apoyo al deporte. Luego, quienes van a competir andan viendo cómo botean o qué juntan, de dónde sacan dinero para viajar, en vez de que se les dé el apoyo total. Maestro querido. Sí, que es necesario conocer qué sucede al interior de la Federación Mexicana de Taekwondo y que las autoridades, las más altas autoridades, tomen no solo conocimiento, sino que apliquen la ley y se aplique la justicia, porque no podemos, sería muy triste que otro caso de corrupción en el futuro cercano vaya a dar al traste en materia deportiva con un deporte como el taekwondo y a nivel nacional que deje a gente honorable nuevamente en el desamparo. Sí, y esto está pasando no solamente aquí en el Distrito Federal, sino en otras latitudes aquí de nuestro muy amado México. Ceci, querida, te pido de favor tú nos compartas y después nos abras el abanico aquí con el maestro de esta situación. Sí, claro que sí. Pues aquí ya viene la parte medular del problema. ¿Qué sucedió? ¿Qué está pasando en la Federación Mexicana de Taekwondo que golpea, por así decirlo, a la Asociación Citadina de la Ciudad de México, bueno, el Taekwondo y otras? ¿Cuáles son los intereses mezquinos y por qué justamente en estos tiempos? ¿Qué ha sucedido y qué se ve con los padres de los atletas? Que esa sería una parte muy interesante, y qué efectos pudiera tener en la selección nacional y en esta justa, en donde debería participar una asociación de capitalina de taekwondo y la gente esté desmoralizada. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que lo que está sucediendo es el querer empoderarse de nuestro deporte. Este presidente tiene escasamente un año en el poder. Considero que no tiene ninguna experiencia, tampoco se ha rodeado de gente que le pueda orientar. ¿Cómo se llama? Se llama Francisco Raimundo González Pinedo. Él era el tesorero de la anterior federación. Y la federación anterior, el licenciado Juan Manuel López Delgado, dejó al taekwondo en los cuernos de la luna. En Corea, que es la cuna del taekwondo, decían, primero, que era de los 5 países mejores del mundo el taekwondo en México. Después, que el último mundial fue el mejor de la historia, por la organización, por el arraigo, el ver a 18,000 gentes entrar a una sesión en la mañana, 18,000 a mediodía, 18,000 en la tarde. Quiere decir el arraigo que tiene el taekwondo en este país. ¿Qué pasó? Por motivos de salud,
o no sé, el presidente anterior intempestivamente renunció y dejan en manos de este señor el Taekwondo Nacional, una persona sin ninguna experiencia, y en teoría él anunció que iba hasta mejorar lo que había dejado el anterior. Tristemente, con el afán de empoderarse del Taekwondo, se ha dado la tarea de todos los presidentes que no estén a favor de él, están en su contra y lo está destruyendo. Hay problemas en todas las asociaciones, ahí reventó en Durango, el fin de semana en Quintana Roo, en Chiapas se está empantanando todo, porque con el afán de conservar el poder está intentando poner en todas las asociaciones gente que está afín a él. Eso le ha dado el ator al Taekwondo. Hoy siento el Taekwondo ya no estancado, creo que vamos en deterioro. Una de las cosas que yo les quiero comentar, que el Taekwondo llegó a México hace 50 años y empezamos a luchar porque la autoridad del deporte en este país nos diera el apoyo como debe ser para que los atletas que representan a México no tuvieran ningún gasto. ¿Qué hacíamos en esos tiempos para poder representar a México en cualquier competencia internacional? Se tenía que votear los papás, las asociaciones, las escuelas, kermeses, etcétera, para poder tener acceso a ir a representar a México. La lucha de 50 años nos dio como resultado que en los últimos años había un gran apoyo del gobierno, al grado tal que los jóvenes, los que representan a México, no gastaban un solo peso. Desde el momento de ser seleccionados, se concentraban en el Comité Olímpico, ahí desayunan, coman, cenan y hasta postre, pero de Taekwondo. Ahí estudian ahora en el CENAR, y después de eso, hemos cambiado tanto que hoy el nuevo presidente, a partir de que él entró, argumenta que no hay dinero, que no hay fondos, que la autoridad no le da los recursos, y hoy regresamos a como hace 50 años, a que los papás tengan que pagar conjuntamente con los maestros, incluso votar para poder tener acceso. Primero se hace una convocatoria donde dice que si ganas el primer lugar representarás a México. Lo único que no dice que ya cuando tengas el lugar ahora tienes que pagar. O sea, es carísimo, es imposible a veces perdón. que los papás puedan acceder. Pues exacto. A ver, ¿me repite esto? ¿Cómo es posible? Nosotros no lo entendemos. Él argumenta que la gestión anterior no le dejó dinero. Ajá. Argumenta que la Comisión Nacional del Deporte no le da dinero, y que nosotros, que yo considero que somos una federación con tantos afiliados, que debe ser autofinanciable. Se escuda en eso, que no hay dinero, y hoy los papás, el evento pasado de noviembre pasado, cuando apenas iniciaba, fuimos a un mundial y pues nos informa que ahora todos tienen que pagar, que si nosotros ayudamos, que si los papás, con el pretexto que primero pagaran todos y al regreso estaba gestionando para que la CONADE le regresara el dinero. Han pasado meses, a algunos ya le regresaron el dinero, a la mayoría no, y hoy resulta que para todos los eventos internacionales hay que pagar otra vez como hace 50 años. ¡Qué barbaridad! O sea, el presidente de la CONADE, ¿cuál es su nombre? El señor Alfredo Castillo. Ajá, que incluso sí, claro. Yo creo que Alfredo Castillo está haciendo un gran papel porque él llega. Había una corrupción de muchos años en las federaciones de este país. Llega Alfredo Castillo y yo supongo que le dieron la encomienda de que saneara el deporte. Es por eso que hoy no les da apoyo, tanto apoyo directo a las federaciones, porque él considera que había mucha corrupción. Hoy todo el dinero que les da se los va direccionando y dice que solo para los atletas los mejores Exacto. de este país. Ajá. Se los da, pero la federación se los tiene que dar cuentas de peso por peso. Exacto. Y por eso todos los demás que quieren ir a foguearse con el afán de sustituir a los medallistas, que seamos reales, no duran toda la vida. Una María del Rosario que nos ha dado grandes logros, que bueno, después de 3 Olimpiadas es un poquito complicado la edad, el tiempo, y alguien tiene que sustituirla. Para eso deberíamos de tener ya los atletas preparándose ¿listos? Para representarnos en esa categoría. Pero si es así con tantas trabas va a ser imposible. Pues aquí va directamente al señor Alfredo Castillo la pregunta.
y el comentario. ¿Qué diría usted o qué dice usted, señor Alfredo Castillo, presidente de la CONADE, de que el presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo pues diga que usted no da dinero, porque no en dado caso transparenta y dice este señor cuál es el cauce del dinero y qué es lo que se tiene que hacer? Yo creo que el propio señor Castillo no debe de permitir esto si está en su conocimiento. Si no está en su conocimiento, qué pena que no sepa qué es lo que está pasando al interior, y es algo delicado. Maestro Jorge Santa Cruz. Sí, y qué pena que los asuntos como estos se tengan que ventilar en los medios de comunicación, porque los canales institucionales simple y sencillamente no funcionan. No funcionan por ineficiencia, no funcionan por complicidad, o no funcionan simple y llanamente por falta de voluntad política. Exactamente. Yo te pediría, Ceci, querida, que nos hagas algún comentario. Claro que sí, pues yo quiero comentar que la asociación, bueno, que el maestro León Laurel tiene que llevar todo este asunto a instancias legales, a razón de que es importante que sepamos que en el momento de un atropello, bueno, lo hemos platicado mucho en el programa, un atropello legal, pues se debe denunciar, porque generalmente nos quedamos con el golpe, nos da cansancio, agotamiento, hay desgaste, pero sí es importante, y sí me gustaría que el profesor León Laurel nos pudiera explicar qué pasos va a seguir, obviamente hasta donde sus abogados le permitan, porque las situaciones legales, como conocemos, no son tan fáciles de ventilar, pero que sí sea importante que sepan todos que se tiene que defender, porque ante un atropello así no puede quedarse esperando a que nada pase, ¿no? Exactamente. Queridos amigos, vamos a ir a un corte, enseguida regresamos. Gracias. ¡Qué barbaridad! Pero además Luego el quieren impacto que a los atletas y a sus familias. Mira, si nos vamos de arriba para abajo, el impacto en detrimento de México, Claro. de no tener ese bagaje, ese capital humano que se requiere, de no estar renovando esas bases, ¿no? El taekwondo básicamente ha tenido el éxito que ha tenido. Ajá, por la Lo ha tenido disciplina, no ¿no? gracias al apoyo gubernamental, porque aquí no hay proyecto para el deporte en este país. Todos los deportes, cada uno lo practica y solo es con el apoyo de la familia. En el caso del taekwondo es un deporte caro, que los papás invierten mucho dinero. Y el gobierno, cuando llegan allá a hacer de alto rendimiento, es cuando el gobierno hace el único evento al año que se llama Olimpiadas Nacionales, para detectar el talento del trabajo de 4 o más años, y es cuando los concentra y ya saca los mejores. Aquí no hay proyecto de deporte ninguno, pero en el taekwondo en particular el éxito que hemos tenido es gracias al gran apoyo de la familia, o sea, de los papás, que son los que pagan en las escuelas de base. Ese es el trabajo de todos los del taekwondo. Por eso hemos llegado a donde hemos llegado, por el trabajo, gran trabajo de los maestros de base. Ya cuando el gobierno lo toma, pues ya es cuando están hechos. Sí, claro. Ya nada más los barniza, ahora sí ya les da el es viaje, la importante comida comentar. y vámonos. Porque el taekwondo, ningún deporte va a tener resultados porque es difícil. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera, maestro Jorge Santa Cruz y su servidora. Estamos en estos micrófonos gracias al conducto de Ceci Tapia, que nos contacta con el maestro Jorge León Laurel, que es presidente de la Federación de la Asociación de Taekwondo aquí en la Ciudad de México. Entonces, esta situación que se vive y que además desgraciadamente está no solamente enfocado aquí en la Ciudad de México. Y no solamente es esto, es en todo lo que se traduce y de lo que estamos cansados los mexicanos. Pero además, bien decía el maestro, por ejemplo, gran parte del éxito de los deportistas de taekwondo es que la familia apoya, el núcleo familiar apoya. Los tienen en escuelas de formación de base y ya después vienen y pues como que hacen acopio de deportistas, ¿no? Aquí debe de haber realmente un plan de desarrollo deportivo que no hay. O sea, debe de plantearse en taekwondo y en otras cosas, pero si hay un deporte que ha dado tanto éxito, hay que tener mucha observación y mucho seguimiento en ello.
Entonces, maestro Jorge Santa Cruz. Así es, le preguntaría al maestro Jorge León Laurel, ¿cuál es el interés principal, el interés espúreo del actual presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo por hacerse con el control de la federación? ¿Qué le da? ¿Le da dinero? ¿O qué tipo de poder, de tecnologías le da? Bueno, yo creo que mucho dinero y sobre todo el tener el control, porque me extraña mucho que tiene escasamente año y medio y ya está pensando en la reelección. Las gestiones que tenemos son de 4 años y él lleva año y medio y ya está pensando cómo quitar a los que le pueden estorbar para eternizarse en el poder. Y por supuesto de los dineros, pues yo creo que le vamos a invitar al SAT o Hacienda a que le eche una checadita porque hay cosas que nadie entendemos. Hay en particular la federación se ha convertido, ellos dicen que dan reembolsos de gastos médicos cuando hay lesionados. Para eso nos cobran una tarjeta llamada RUT, o Registro Único Federado, y en esa tarjetita el atleta que se lesione en los deportes, en su escuela o en los eventos federados o avalados por la federación, se supone que deben cubrir los primeros gastos médicos, lo cual tampoco es cierto. Primero porque la federación no puede convertirse en asegurador, eso se llama fraude. Y lo demás es porque además no cumplen. Tenemos en la Ciudad de México, yo tengo casi 4 años manejando la asociación y todos los que se han lesionado jamás ha pagado un centavo, le hemos enviado toda la documentación y pues nada más esconden y que no tienen dinero, pero cuando lo recogen sí hay. Aquí es un compromiso con la sociedad, no se puede dejar tirados a las personas. Hace poco en una conferencia de prensa pusimos a una familia donde su hija se lesionó en noviembre del año pasado, llevan gastados nada más 180,000 pesos y el famoso seguro de gastos médicos le debía reembolsar, dice que hasta 25,000 pesos quitándole el impuesto que no pagan. Y bueno, le tendrían que entregar alrededor de 22,000 pesos y hasta la fecha ya va a ser un año, estamos ya en noviembre y aún no le pagan. Ya la niña camina, ya se empieza a practicar otra vez y qué pena que este famoso disfrazado seguro no se cubra, más se lucre con él porque el dinero, todos los padres pagan esa tarjeta, la pagan anualmente para en teoría tener ese derecho y esa seguridad, lo cual es mentira porque hasta la fecha no me han pagado a mí ninguno de los atletas que se ha lesionado en 4 años. A la Asociación Capitalina nunca nos han pagado un solo reembolso. Ceci. Bueno, y además es algo muy importante de todo lo que comenta el maestro Jorge León. También hay una página de Facebook que es CDMXTKD, que es Ciudad de México Taekwondo. Y yo he leído, porque me metí a escuchar una conferencia que dieron, y de repente y casualmente, porque nosotros vivimos la época moderna, en la época en donde hay trolls, donde hay bots, y casualmente perfiles que desde 2013 nunca habían publicado nada, empiezan a atacar al profesor León, quien no tiene Facebook, pero sus hijos sí. La federación, bueno, la asociación sí tiene Facebook, y empiezo a darme cuenta del ataque mediático. Entonces si hay dinero para pagar bots, si hay dinero para pagar trolls, que los trolls, ya lo hemos platicado, es gente que por encargo escriben cosas negativas, gente que a lo mejor ni existe, pero que generalmente la injuria tiene dos caminos. El primero es dañar a la persona y el segundo es que cuando se corrige, pues nadie dice, ay, me equivoqué, no era verdad. Entonces, esa es la otra parte de la injuria. Los trolls es a dañar por pago, eso es una forma de ser mercenario, ¿no? Porque no es tu opinión, tú puedes diferir en algo, pero hay ataques sistemáticos y muchas de las veces calumniosos, ¿no, maestro? Sí, totalmente de acuerdo. ¿De cuánto es el presupuesto de la Federación Mexicana de Taekwondo al año, más o menos? Bueno, yo creo que hay 2 ingresos. El ingreso es que da a la autoridad, que es CONADE, y que ese dinero se supone, primero, es auditable y segundo, está etiquetado para el desarrollo de cada deporte,
para ayudar a los deportistas que representan a México. Y el otro es el ingreso por concepto de cuotas que son el famoso RUF, Registro Único Federado, las constancias de cada una de las escuelas que hay en el país. Por cada RUF se cobran 270 pesos. De esos 270 pesos tiene que ser un mínimo de 28 atletas para poder conformar una escuela. De todo eso, más las constancias, cuestan 800 pesos. Y de todas las escuelas, más cobran avales. Por lo que les decía, el aval es para llevar a cabo cualquier actividad con la autorización de la federación, y se supone que debe conllevar ello a la responsabilidad de los accidentes. Ese es otro ingreso de avales, de cursos, de eventos, de torneos, de todo lo que ingresa, pues son muchos millones de pesos que ingresan. No se puede decir que no hay dinero, porque el dinero es para los atletas, es para el desarrollo del trabajo de todos los atletas, sobre todo contando que el gobierno, por ejemplo en el caso del CENAR, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento, y antes el Comité Olímpico, direccionados por CONADE, están ahí para que los atletas vivan, estudien, ahí entrenan, ahí se concentran. Obviamente eso lo paga el gobierno. Realmente los gastos adicionales pues nada más son de lo que tiene que ver con lo administrativo. De ahí que tendrían que apoyar dignamente a los atletas, porque yo creo que es una federación más que autofinanciable por tantos atletas que tenemos, tantos deportistas. Se llaman atleta al que ya está como el alto rendimiento, pero los practicantes, que son miles y miles, que están en todas las escuelas base y que le exigen incluso a través de su página a todos los padres de familia que tienen hijos en sus escuelas que verifiquen que esté federado, para que al estar federado paguen y que en teoría cubre el seguro y tengan certeza de que sus hijos estén en una escuela oficial, lo cual pues tampoco es cierto, porque si no cubren los seguros, pues entonces estamos en una vil mentira. Exactamente, pues vamos a dar seguimiento, por supuesto, a este tema, como es nuestra costumbre. No solamente es dar la nota, ¿no?, sino dar seguimiento, ver qué pasa. Es importante y que le demos seguimiento a esto todos, así como a otras cosas. Parte de este compromiso es precisamente qué pasa después de los sismos, el 7 y el 19 de septiembre, en este caso el 19 de septiembre. Yo le agradezco enormemente a Vampiro Perver, Arturo Ochoa Escartín, que nos manda un video de don Tinoco Ayala, que está en Avenida Madrugadas, esquina con Avenida Enramada de la colonia Benito Juárez, allá en Nezahualcóyotl. Él es zapatero. Todas esas cosas que hemos dicho que hay que recuperar. Ahora veamos lo que nos dice don Tinoco y qué es lo que ha pasado y está sufriendo y qué atención tiene o no tiene y qué les falta a las personas allá en Ciudad Nezahualcóyotl. Adelante. Encontramos en lo que es reparación de calzado El Rey, ubicada en Avenida Madrugada y Avenida Enramada, aquí en Ciudad Nezahualcóyotl. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el placer? Javier Tinoco Ayala. Señor Javier Tinoco Ayala, buenas tardes. A ver, platíquenos de su negocio. Un negocio muy noble, pues, pero ya con el tiempo baja más del temblor, más bajo todavía. ¿Le impactó el temblor? la situación del temblor? Vemos que la avenida está muy sola, la verdad. Ya no es lo mismo. Ya no es lo Ya no es lo mismo de años anteriores. ¿Cuántos años tiene con su negocio? Del 62. 1962, 55 años, toda una vida. Pero vemos que usted tiene demasiado trabajo, es decir, tiene mucho, y aparte está muy presentable, tiene su máquina, y a ver, platíquenos más, ¿en qué le ha impactado el terremoto? Pues el trabajo y más con las escuelas, con la escuela. No hay... menos pasa la gente. No pasa nada. Y los zapatos chinos. Los zapatos chinos, a ver, platíquenos. Yo cobro 170 por una sola. Ajá. Y un zapato chino te cuesta 100 pesos. Uy, no, pues. Mejor se compran unos chinos cada 15 días. Sí, pues sí, híjoles. ¿Tiene empleados ahorita? Ahorita ya no.
Yo tenía como unos 5 o 4 empleados. Y ahorita ya pues, no se puede. Ya de plano no. Ya con la renta que tenemos, al mes son ¿Cuánto paga de renta? 5,000 pesos Al mes. al mes, más agua. Aparte paga el Falta agua. y cada año nos cobran 1,200 ya. ¿Y ¿Tiene agua ahorita? Todo el año no hemos tenido. Ay, qué malo. Y aparte del temblor, menos que no. Pero usted no se raja. Ah, pues hay que echarle. Para eso estamos, ¿verdad? Ok, ¿qué número Ese tiene? cuerpo aguante. Eso es todo. ¿Qué número tiene aquí en Avenida Madrugada? La verdad, 113. 113. Pues bueno, pues yo le agradezco su excelente atención, la verdad muchas felicidades, su negocio pues es toda una generaciones y generaciones. Y pues bueno, a todo el público de Voces del Periodista los invitamos a que acudan aquí a Avenida Madrugada. ¿Qué número? 113. 113, aquí en Reparadora de Calzado, El Rey. Muy buenas tardes y muchas gracias, señor Javier. Gracias, Arturo Ochoa Escartín. Y nosotros con este compromiso, dar seguimiento a los sismos, dar seguimiento a la vida cotidiana, dar seguimiento a ese mercado pequeño, a esos pequeños negocios que son los grandes negocios que sostienen la economía nacional. No son esos grandotes que no pagan impuestos, que tienen mucho dinero para pagar a quien les ayude a deducir los impuestos, y además de por sí hay políticas que les ayudan. No estamos en contra de que se ayude a todo tipo de comercio, pero no en detrimento de estos pequeños, grandes comercios. Gracias, Arturo Ochoa Escartín. Y bueno, a ustedes, mil gracias. Ceci, querida, muchísimas gracias. Maestro querido Jorge León Laurel, muchísimas gracias. por la Un invitación. privilegio tenerle aquí. Vamos a dar seguimiento, maestro Jorge Santa Cruz. Gracias, Celeste. A ustedes, queridos amigos, sigan en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso, y de eso se trata. Les quiero entrañablemente. Gracias. Hasta mañana.